esperamos a que se caiga un poquito la gente. Sí, sí. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Me presento, soy Cecilia Vázquez Suárez, soy representante de la Xunta de Galicia. Tengo la responsabilidad de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado. Lo primero de todo, me gustaría disculpar la asistencia del consejero de Política Social, que era la persona que estaba prevista que participase en esta mesa y por motivos de agenda pues no nos puede acompañar hoy. De una forma muy breve, pues me gustaría evidentemente daros a todos los que no sois gallegos y a los que sí lo sois, pues la bienvenida a Galicia y a La Coruña. Y, por supuesto, no me gustaría olvidarme pues, de felicitar a la organización de este congreso por su empuje y por sus ganas para conseguir que este 20 congreso se celebrase en Galicia y, en concreto, en la ciudad de La Coruña. Y también, me gustaría felicitaros porque, evidentemente, sois jóvenes, pero también os importa y os interesa ese intercambio entre generaciones que yo considero que es muy importante precisamente pues, por el aprendizaje y la experiencia de las personas adultas y lo que eso puede suponer, lo que puede contribuir a las personas jóvenes. Desde la Xunta de Galicia, evidentemente, pues estamos encantados de apoyar estas y cualquier tipo de iniciativa que esté impulsada por jóvenes y para los jóvenes y, por lo tanto, pues me pongo a vuestra disposición para cualquier otra iniciativa o programa que queráis llevar a cabo. Por mi parte, poco más que desearos que, evidentemente, vuestra estancia en Galicia y en La Coruña pues sea productiva y provechosa y, evidentemente, pues que alcancéis acuerdos, consenso y que lleguéis a conclusiones pues, productivas y exitosas para todos, y en este caso tanto para los jóvenes como para las personas adultas. Y por mi parte nada más, que desearos que también disfrutéis, evidentemente, no todo va a ser trabajo. Muy buenos días a todos y a todas. Y a continuación, pues le paso la palabra a la presidenta, que será la encargada de introducir la siguiente mesa. Muchas gracias, Cecilia, y gracias a la Xunta por haberse interesado en esta ponencia de derechos de la infancia y haber querido estar presentes con nosotros y apoyándonos en todo lo que ha sido la organización de ella. Pues como dice el nombre de la ponencia, Derechos de la Infancia, y dentro del marco de los pilares de la abogacía, creemos que la presencia en este tipo de procedimientos en los que los menores son especialmente vulnerables, vamos a trabajar desde esta mesa la posición desde un par de puntos de vista diferenciados, que son cómo trabajamos con estos sujetos vulnerables y cómo entra este menor dentro de un procedimiento cuando es una parte del mismo. Para empezar con ella tenemos a unos ponentes de categoría que están en una mesa en la que estamos acompañados, no podíamos estar mejor acompañados, con el secretario Carlos y con Cecilia. Y paso a presentar a Iván Soto, que será la primera intervención. Él es jurista comprometido en la defensa de los derechos humanos y la investigación, especializado en estudios de género y políticas de igualdad, activista de los derechos LGTBI. Actualmente colaboró con la Plataforma de los Derechos Trans en el Estado español y como defensor invitado del curso de posgrado de la Universidad de Identidades Sexuales y de Género. Además, hace poco él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana, de Cuba, en el 2004, y hace poco recibió la distinción de doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano y la Fundación Liderazgo Hoy AC. Además de todo ello y de su extenso currículum, que no nos vamos a detener porque no acabaríamos, fue director del proyecto de ley sobre la protección jurídica de las personas trans e intersex y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género. Así que sin más os dejo con Iván. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación.
Buenos días a todas y a todas. Es un placer para mí estar aquí con ustedes esta mañana. En primer lugar quiero darle también las gracias a Mara por la invitación de tenerme aquí y de formar parte de esta mesa. También quiero darle gracias a todo el equipo que hay detrás o que está junto con ella en todo esto, por lo bien que me han tratado durante mi corta estancia aquí en Galicia. Así que para ustedes quiero darle las gracias a todo el equipo que también trabaja junto con Mara en todo lo que es el desarrollo de este congreso. Yo básicamente lo que les voy a compartir con ustedes es mi experiencia, la situación a la que me he enfrentado cuando he abordado la situación de las personas transexuales, básicamente aquí en el Estado español. Como ha comentado Mara, he participado en la redacción del borrador de ley de identidad de género que actualmente está en tramitación parlamentaria y que de alguna manera, al tratar de indagar en cómo se reconocen estos derechos a esta población, pues inevitablemente pues, te encuentras como que hay sujetos, en este caso en el ordenamiento jurídico, que no cuentan con la misma protección jurídica y en este caso pues, hablamos de los menores transexuales. Mi presentación se titula La protección jurídica de los menores transexuales y la he estructurado de la siguiente manera. A ver, me han dicho que aquí debo... Estoy haciendo lo que me han indicado, ¿no? Ahora, sí. Muy bien. Básicamente la estructura de mi presentación será la siguiente. En una primera parte pues, quizás enmarcaré cuál es la situación de las personas trans en el Estado español. Luego pues, en este ámbito pues, abordaré cuál es la situación de los menores trans en el ordenamiento jurídico y posteriormente veré cuál ha sido la respuesta de las comunidades autónomas para dar solución precisamente a lo que se enfrentan los menores transexuales actualmente en España y para ello voy a establecer un conjunto de razones, es decir, les voy a brindar a ustedes algunas de las razones por las cuales nosotros como juristas, nosotros como al final pues defensores de unos determinados derechos pues debemos un poco como que convertirnos en aliados de las personas transexuales y especialmente de los menores transexuales. Y por último, pues quizás plantear o señalar cuál es la perspectiva de futuro de las personas transexuales en España, especialmente de los menores. Y al mismo tiempo, cómo desde el propio activismo de las asociaciones de madres y padres de menores transexuales de España abogan por el reconocimiento del derecho a la libre determinación de la identidad de género de estos menores. Y por último, yo pienso que es una de las cuestiones más importantes, es quizás señalar cuáles son algunas de las pautas que nos pueden convertir a nosotros en aliados, es decir, cómo nosotros podemos ser buenos aliados de las personas transexuales, en este caso de los menores transexuales, cómo nos podemos comportar nosotros cuando nos encontramos frente a un menor transexual, simplemente sin que de alguna manera vulneremos algunos de los derechos fundamentales de estos sujetos. Bueno, básicamente les comentaré que cuando se habla de las personas transexuales en España, muchas personas dicen que tenemos en España una ley sobre identidad de género, que en España existe una ley de identidad de género, cosa o hecho en el cual yo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, en España existe desde el año 2007 una ley que regula el derecho a cambiar el nombre y sexo legal de las personas. Bien, hasta ahí pues todo me parece correcto y en ese momento pues se consideró que esto era un gran avance, es decir, las personas transexuales en España tienen derecho a cambiar su nombre y su sexo legal. Pero sin embargo, esta ley curiosamente pues establece pues, o protege a un sujeto de derecho que expresamente dice la ley. Bueno, el sujeto de protección van a ser considerados aquellos ciudadanos españoles mayores de edad y con capacidad para ello. Es decir, como estamos viendo, la ley de alguna manera está excluyendo a un conjunto de personas. Está excluyendo un conjunto de personas como son, pues, es decir, los extranjeros. Es decir, los extranjeros en este caso, en España, no tienen, según esta ley, derecho a cambiar su nombre y su sexo legal. Pero luego también, ¿qué pasa en esta ley? Pues excluye también a los menores. Es decir, esta ley niega el derecho de los menores a cambiar su nombre y su sexo legal, según vemos aquí. Y por último también otra de las cuestiones que plantea esta ley, dice, es la coletilla de y con capacidad para ello. ¿Qué significa con capacidad para ello? Que las personas que no tengan capacidad o que tengan alguna discapacidad no tienen derecho a cambiar su nombre y su sexo legal. Es una cuestión que se ha cuestionado y de hecho se continúa cuestionando. Cuando hablo de que esta es una ley mal llamada Ley de Identidad de Género, precisamente porque cuando hablamos de la identidad de género estamos hablando a
pues el derecho que tenemos nosotros de identificarnos tal y como nosotros sentimos. Bien, según nuestros parámetros culturales, pues nuestra sociedad pues, nos identifica como hombres y mujeres, ¿no? Ese es nuestro derecho a ser, ¿no? A decir, bueno, yo soy un hombre, yo soy una mujer. Sin embargo, esta ley no habla de eso. Esta ley solamente habla de un procedimiento administrativo, es decir, no estamos hablando del derecho a la identidad de género, sino el derecho a cambiar el nombre y sexo legal. Por otra parte, esta ley... y es una de las cuestiones que quizás más penosa o que de alguna manera tiene mayores críticas sobre esta ley, establece pues un conjunto de exigencias médicas, un conjunto de requisitos. Es la parte, el texto habla de requisitos, pero yo más bien los llamaría requisitos propios de un protocolo médico, es decir, habla de unos requisitos médicos, pero que al final son exigencias médicas y estas son las siguientes. Dice que para que una persona pueda cambiar actualmente en España su nombre y su sexo legal, tiene que someterse a un tratamiento hormonal durante un periodo de 2 años. Imagínese usted, una persona que se identifica como una persona transexual y no quiere y no desea someterse a un tratamiento hormonal. Sin embargo, la ley le exige que durante 2 años pues, esté esa persona pues, bajo un tratamiento hormonal. También esta ley le exige que estas personas tengan un diagnóstico de disforia de género. Sí, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la ley les considera a estas personas, en primer lugar, como enfermos o posibles sospechosos de una enfermedad mental. Hasta este punto vemos todo lo que ahora mismo pues, establece esta ley que tenemos actualmente en España. Pero, sin embargo, en el 2016 el Tribunal Supremo elevó precisamente un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley, precisamente diciendo básicamente lo siguiente, diciendo que oye, que es inconstitucional, que es una vulneración del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, que los menores no puedan ser sujetos de derecho, que los menores no puedan cambiar su nombre y su sexo legal. Pero además de esto, podemos ver que el Tribunal Supremo en el año 2017 pues dictó una sentencia en la que de alguna manera condenaba a Francia y vino a decir lo siguiente, es decir, que todos aquellos países que dentro de su proceso de reconocimiento de la identidad legal establezcan requisitos, en primer lugar, que excluyan a los menores o que establezcan también requisitos médicos para tú obtener tu cambio de tu nombre y tu sexo legal, pues consideran una violación de los derechos humanos. Es decir, vemos que desde diferentes ámbitos, pues esta ley está siendo cuestionada desde el propio Tribunal Supremo, desde el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también desde las propias demandas de las personas trans. Actualmente en España las personas trans se han reunido y de alguna manera una de las cuestiones que defienden pues, es que toda persona tiene el derecho a identificarse desde su propia autodeterminación, es decir, que no tiene que ser un médico quien te diga quién tú eres para tú tener un reconocimiento en tu documentación legal. Ahora bien, como hemos visto, esta ley excluye a los menores trans. Pero ¿qué pasa con los menores trans? Si revisamos, por ejemplo, la normativa general que habla sobre la protección jurídica del menor, pues vemos que nos habla de un sujeto que es activo, participativo, creativo y con capacidad para modificar su propio medio personal y social. Sin embargo, como vemos, en el ámbito de los menores esto no existe para los menores trans. Asimismo, vemos que en la consiguiente modificación del año 2015 se incluye la orientación sexual y la identidad de género. Pero bueno, que esto no es suficiente. Es decir, el hecho de decir que cuando se aborde el principio de protección del menor se debe considerar como un elemento esencial la orientación sexual y la identidad de género, esto de alguna manera, sí, bueno, me lo mencionas, pero tienes que desarrollarme esto. De alguna manera, pues las personas transexuales, de alguna manera también los padres y madres de menores transexuales, pues están pidiendo que estas leyes se desarrollen, porque esta declaración pues, es insuficiente para una protección jurídica adecuada de los menores transexuales. Ahora bien, ¿qué ha sucedido entonces? Que ante la ausencia de una normativa estatal, ante la ausencia de una normativa de carácter integral, pues las comunidades autónomas han comenzado también a dar una respuesta a este problema. Pero ¿qué es lo que sucede también? Tenemos que tomar en cuenta que las competencias de las comunidades autónomas son limitadas. Entonces, que básicamente cuando se han aprobado leyes sobre identidad de género o leyes contra la discriminación de las personas LGTBI, es decir, gays, lesbianas, transexuales, pues solamente lo ha hecho básicamente en 2 ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito sanitario, es decir, que son cuestiones concretamente muy reducidas para todo un conjunto de cuestiones que deben ser atendidas. Y también esto nos enfrenta a otro problema también. Diferentes comunidades autónomas han dado respuesta a la protección jurídica de los menores transexuales. Bien, y eso lo aplaudimos y lo aplauden también las personas transexuales. Pero ¿qué es lo que sucede? Todavía contamos en España con comunidades autónomas que no tienen ninguna regulación jurídica sobre esta cuestión. Por lo tanto, nos encontramos comunidades que protegen a los menores y otras comunidades que no protegen a estos menores. Y también nos encontramos con situaciones en que comunidades autónomas protegen a estos menores
siguiendo el criterio de la libre autodeterminación de la identidad de género, es decir, ¿no? Dejando que el menor se desarrolle libremente, y nos encontramos con otras comunidades donde los menores pues, son protegidos atendiendo pues, a un principio de patologización. ¿Qué significa la patologización? Pues significa que para reconocer su identidad de género pues, tienen que ser considerados pues, enfermos mentales, ¿no? Y de alguna manera pues, existe una supervisión desde el punto de vista médico que de alguna manera continúa un tanto vulnerando este derecho al libre desarrollo de la personalidad, que queremos que de alguna manera estos menores también sean portadores, ¿no? De alguna manera puedan ejercer este derecho en consecuencia. Ahora bien, mira, este es un mapa, un gráfico donde ustedes pueden ver todas las comunidades autónomas y precisamente cuál es la regulación que existe actualmente en España. Como ustedes pueden ver, hay algunas comunidades autónomas que patologizan las identidades trans y por tanto patologizan también las identidades de los menores trans, y pues hay otras que de alguna manera, como ustedes pueden ver, que directamente no regulan la protección jurídica de los menores trans. Luego también hay algunas de estas comunidades que establecen protocolos y guías en el ámbito sanitario y en el ámbito de la educación, lo cual es también un aspecto positivo, y otras comunidades que establecen un marco sancionador, es decir, un marco sancionador como medio para garantizar la protección jurídica cuando existen vulneraciones a estos derechos. De todas maneras, si en algún momento pues, algunos de ustedes quieren, la relación de todas las leyes vigentes en España, pues yo tengo la relación, se las puedo también aportar, y también le puedo aportar este gráfico por si a alguno le interesa también en algún otro momento. Y ahora bien, ¿qué ha sucedido con los menores trans? También una de las cuestiones a las que se enfrentan también los padres y las madres en España es que en muchas ocasiones se ha utilizado el principio de protección del interés superior del menor para negar el reconocimiento de sus derechos. Es decir, en muchas administraciones lo que ha sucedido ha sido lo siguiente, es que cuando llegan ante una administración de educación o en el ámbito escolar y demás, cuando te enfrentas que hay un menor, pues ¿qué es lo que dice, lo que ha tomado en consideración la administración? Dice, bueno, mira, en virtud del principio de interés superior del menor, yo esto no lo voy a atender, vamos a esperar que el menor crezca. Como si esto fuera prácticamente, ¿no? Como si fuera un parto, ¿no? Vamos a esperar 9 meses, vamos a esperar que el menor llegue a la mayoría de edad, entonces vamos a resolver este problema. De alguna manera, con esto lo que estamos haciendo es dejando de lado precisamente una situación tan cruda y una experiencia muchas veces negativa de estos menores que se enfrentan a discriminación en el ámbito educativo, en el ámbito de la sanidad. Y entonces, por lo tanto, muchas veces este principio es utilizado precisamente para desconocer y desproteger los derechos de los menores trans. Sin embargo, el Tribunal Supremo en varias ocasiones, pues de alguna manera, pues ha revertido esta consideración, y podemos ver sentencias del Tribunal Supremo que expresa lo siguiente. Dice, el poder de representación que ostentan los... No sé si se me escucha si me salgo así. El poder de representación que ostentan los padres que nacen... que ostentan los padres, que nace de la ley y que sirva al interés superior del menor, no puede extenderse a aquellos ámbitos que supongan una manifestación o presupuesto del desarrollo de la personalidad del menor y que pueden realizarse por él. Es decir, los padres tienen un límite, existe un límite a esa representación que tienen los padres, ¿no? Por tanto, ¿y cuál es el libre desarrollo de la personalidad del menor? Y aún así, continúa diciendo el tribunal en otra sentencia del año 2007, dice, la concepción del sexo como estado civil se debilita. Y abundan ya los tratamientos científicos de la cuestión en los que sostienen que el sexo no es un estado civil, sin perjuicio de señalar la relevancia jurídica que todavía tiene. Hay que reconocer al individuo la facultad de conformar su identidad sexual de acuerdo a sus sentimientos profundos. Es decir, aquí el Tribunal Supremo nos está diciendo que tenemos que respetar pues, lo que las personas sienten dentro de sí. Con sus convicciones de pertenecer a otro sexo, pues de otro modo ni se protege su integridad, ni se concede la protección a la salud, ni se trata adecuadamente el derecho a la imagen y a la intimidad familiar. Se trata, en una palabra, concluye el tribunal, de dejar que el libre desarrollo de la personalidad se proyecte en su imagen y se desarrolle dentro de un ámbito de privacidad sin invasiones ni injerencia, ¿no? De alguna manera, pues, el Tribunal Supremo nos está diciendo que, hey, existe un menor, existe un derecho al libre desarrollo de la personalidad y dentro de estos derechos también podemos encontrar la identidad de género de estos menores. Por lo tanto, entonces, ahí no podemos llegar nosotros. Entonces, hay un espacio que debemos nosotros guardar un respeto. Es un menor, es cierto, merece toda una protección, pero también tiene una autonomía que tenemos que respetar. Y en este caso, pues, una autonomía también a desarrollar su identidad sexual o su identidad de género. Bien.
Entonces, pues básicamente ustedes habrán visto bueno, que en Netflix algunos de ustedes habrán visto la serie 13 razones por 13 razones, ¿no? Que para muchos jóvenes fue una serie, bueno, y para nosotros también, para la gente un tanto más adulta, pues nos resultó una serie muy interesante, porque básicamente venía, la serie lo que planteaba, el argumento de la serie es que una chica se suicida, se quita la vida y de alguna manera pues expone durante 13 videocasetes, bueno, le entrega un videocasete a cada uno de sus compañeros exponiéndole a ellos pues la razón por la cual se suicidó. Y entonces, pues nada, la serie pues trataba sobre eso, ¿no? Sobre todo, pues nada, del acoso y la presión que pueden sufrir determinados estudiantes en el ámbito educativo cuando no son aceptados por ser diferentes o por ser precisamente mostrarse tal cual son. Yo, quizás a lo largo de mi intervención, y casi ya voy a ir terminando, cuando llegue su momento, así que me dejen terminar. Quiero quizás puntualizar tres ámbitos del sujeto jurídico, en este caso del menor transexual, que para mí son muy importantes, pero al mismo tiempo quiero presentarles a tres personas, tres jóvenes transexuales, pero ya no de Estados Unidos como estas series, ¿no? A tres jóvenes transexuales de aquí de España, y quisiera que ustedes los conocieran y que al final de mi intervención me gustaría que ustedes no se olvidaran de sus nombres. Bien. Mira, desde el ámbito familiar, en el ámbito familiar yo pienso que es muy importante el papel que juegan los padres como representantes legales o en este caso también los tutores cuando existan. ¿Por qué? Porque los padres en un momento determinado pueden intentar darle una solución a este proceso, es decir, que acompañen a los menores en el propio desarrollo de su identidad sexual. Y bien, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedía años anteriores, actualmente en España los padres los vemos que son prácticamente los primeros defensores de sus hijos cuando manifiestan que son niños que no se sienten identificados con el sexo que han sido asignados al nacer. Muchas veces ustedes conocerán padres de personas transexuales que lo primero que le hacían era pegarle una paliza o los echaban de casa por ser transexual, aunque todavía eso sigue sucediendo y pienso que cada vez es la minoría. Normalmente ahora mismo en España encontramos con asociaciones como Crisalis, Arelas o la Fundación Daniela, entre otras, que de alguna manera pues, promueven precisamente el respeto a los derechos de la infancia y sobre todo de los menores transexuales. Y si alguno de ustedes también pues, accede a sus páginas web, se van a encontrar un conjunto de recursos educativos, un conjunto de recursos que les podría también un poco aclarar un poco más en todo este universo de los menores transexuales. Y luego también, los padres también pueden tomar una posición muy contraria en este proceso, pueden ser los padres quienes rechacen a los menores y por lo tanto pues, se le hace más difícil precisamente esta convivencia en el caso de los menores. Por lo tanto, muchas veces los padres se convierten en aquellos sujetos que niegan la identidad, o los primeros sujetos que niegan la identidad de género de los menores, y al mismo tiempo que también niegan, por ejemplo, el consentimiento informado cuando se trata de un tratamiento hormonal o cuando tienen que de alguna manera establecer cualquier tipo de procedimiento. Por lo tanto, entonces, es importante que cuando se aborda el tema de la situación en el ámbito familiar, hay dos cuestiones, dos máximas o dos principios que debemos tener siempre presentes. En primer lugar, que se va a respetar el interés superior del menor, precisamente el desarrollo de la personalidad, pero también tomando en cuenta de que en ese desarrollo de la personalidad está incluido la identidad sexual de estos menores. No podemos hacer, por ejemplo, como hace la ley que protege a la infancia, que habla de la protección del menor, pero se olvida en ocasiones de la identidad sexual de estos menores. Y por último, como también lo establecen algunas disposiciones, también algunas leyes autonómicas, está prohibida precisamente cualquier tipo de terapia aversiva precisamente contra o por motivos de identidad de género u orientación sexual. De manera entonces que, es decir, no podemos permitir bajo ningún momento que lleven a un niño pues, trans a un psicólogo para intentar pues, curarlo, ¿no? No, es que ese niño no necesita ninguna cura, ese niño es así y simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es respetarlo en todo momento. Y como les decía que le iba a presentar a tres chicos o a tres chicos y chicas, en este caso, pues mire, le quiero presentar a Thalía. Thalía, pues no es una chica de Estados Unidos y simplemente, pues sí, es una chica trans, es una adolescente trans, creo que 16 años, que se quitó la vida en Móstoles hace prácticamente casi un mes, aproximadamente un mes. Quizás alguno de ustedes ha escuchado mucho esta noticia, ¿no? Ha conocido de que se ha suicidado un niño transexual hace como un par de semanas, como casi un mes, ¿no? Algunos de ustedes sí, me alegra mucho saberlo, pero lo que es importante saber de que estas cosas suceden en España, ¿no? Hay menores que se quitan la vida precisamente por la presión social o precisamente por el hecho de que no son comprendidos, que no encuentran precisamente ese andamiaje jurídico que les proteja de alguna manera. Pero esta es Thalía y esto sucedió pues, hace prácticamente un mes. Luego, bien,
En el ámbito educativo, ¿qué pasa en el ámbito educativo? Bueno, existen varias cuestiones que podemos identificar o varios problemas que podemos identificar en el ámbito educativo. Uno de ellos precisamente es la vulneración de estos derechos de los menores trans, muchas veces con el consentimiento de los profesores y sobre todo pues muchas veces, claro, con la participación activa de los padres de estos alumnos. Y muchas veces también lo que sucede es que no hay una visibilidad de este tipo de discriminaciones que suceden en los entornos educativos. Pues precisamente pasan y se toman como una agresión, porque de alguna manera cuando se discrimina a un niño en el ámbito educativo en muchas ocasiones por ser transexual, lo que se les dice es, nada, eso es una cosa de muchachos, eso es una cosa entre ellos, eso ha sido porque, no, así, pero que nunca quieren identificar que el motivo de esa agresión o de esa discriminación es la identidad sexual o la identidad de género de estos menores. Por lo tanto, también otra de las cuestiones a las que se enfrentan los menores transexuales es que en los libros de texto pues no están representados. Sí, no existe una representación de la situación de los menores trans en los libros de texto. Entonces, pues muchas veces cuando ellos van a escuchar y le enseñan pues, quién es el hombre, quién es la mujer, pues nada, pues se encuentran que todo solamente encontramos en nuestra sociedad hombres y mujeres y todo es dependiendo de nuestros genitales, ¿no? Y entonces de alguna manera los menores transexuales dicen, bueno, entonces ¿qué pasa conmigo? ¿No? Yo no me he sometido a ninguna intervención quirúrgica, yo soy una niña, pero yo tengo un pene y ¿qué sucede conmigo? ¿No? Yo no me encuentro representado en este ámbito. Y bueno, y en este sentido, pues les presento pues Alan. Alan es otro chico que también se quitó la vida también en Barcelona en el año 2015. Y sobre todo también porque cuando llegó en el ámbito educativo le dijeron, bueno, nada, ¿qué tú haces? Tú eres una marimacha, ¿cómo tú puedes ser un hombre con esos pechos, ¿no? O con esos pechos ocultados y demás. Entonces, sin embargo, sucedió también aquí en España. Y por último, en el ámbito sanitario, pues nos encontramos que los menores trans pues tienen dificultades precisamente para acceder a tratamientos médicos, a tratamientos hormonales. Por lo tanto, también esto es una cuestión que no se encuentra regulada en ninguna legislación vigente. Sin embargo, las leyes precisamente autonómicas han sido las que han permitido que pues, se puedan establecer un conjunto de diagnósticos, pero ya te digo, ya está, es para los menores que se encuentren en esa comunidad concreta, no para todos los menores trans en España. Es decir, tomando en cuenta la regulación existente, pues unos menores pueden acceder a este derecho o no pueden acceder a este derecho. Bueno, tienen este diagnóstico a los tratamientos, bueno, a ser tratados conforme a su identidad de género. En todo momento se respetará el consentimiento, en este caso de los menores trans. Y por lo tanto también esta legislación pues, se ha encargado también de crear protocolos desde el punto de vista médico que de alguna manera vaya enseñando o colaborando en este proceso de cómo se reconoce la identidad de los menores en el ámbito sanitario. Y por último les quiero presentar pues, Ekay. Ekay es un chico que también se quitó la vida este año, precisamente. Y él, pues, una de las razones por las que se quitó la vida fue porque estaba esperando un tratamiento hormonal que nunca llegó. Es decir, todo este proceso tan dilatado de cuándo de alguna manera pues, obtienes tú estas hormonas como menor, pues bueno, mira, él se quitó la vida porque decía, pero es que bueno, ¿hasta cuándo tengo que esperar? ¿No? Llevo desde los 14 años, tengo ya 16, 17 años, entonces ¿qué pasa conmigo entonces? Sin embargo, pues no pudo aguantar esta presión y también se quitó la vida. Y entonces, pues, ¿qué tenemos ya para el futuro? Entonces, pues, actualmente tenemos en España, actualmente se está discutiendo en el Parlamento tres proposiciones de ley que van a proteger los derechos de las personas transexuales y en este caso particularmente de los menores. Como ha comentado Mar al principio, yo tuve la oportunidad de trabajar en la ley, en el borrador de ley sobre las personas transexuales en España y una de las cuestiones que propone, que de alguna manera intenta reivindicar esta ley es lo siguiente. En primer lugar, para los menores, es decir, en primer lugar va a ser una normativa de carácter integral, es decir, no solamente se van a abordar aspectos de sanidad o aspectos educativos, sino que va a ser una protección más integral sobre la situación de los menores. Por lo también despatologiza las identidades trans. Bueno, se reconoce a los menores como sujetos de pleno derecho y también, por lo tanto, se prohíbe, por ejemplo, también la mutilación genital de los menores intersexuales, que todavía se sigue haciendo actualmente en España y, por lo tanto, también establece una celeridad en los procedimientos, es decir, que los procedimientos tienen que ser rápidos, accesibles y gratuitos, de manera entonces que no vamos a encontrarnos con situaciones en las que los menores se quitan la vida precisamente porque no tienen la posibilidad de ser reconocidos, no tiene que ser reconocida su identidad de género. Y por último, y quiero pasar entonces a la parte final,
Bueno, un poco de qué buenas prácticas, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como juristas, como personas involucradas también en la relación con las personas, con los menores transexuales? En primer lugar, pues debemos revisar nuestro lenguaje. Es decir, cuando hablamos de revisar nuestro lenguaje, pues no es adecuado, no es correcto decir, pues bueno, mira, es que nació hombre, o es que nació mujer, o es que nació... No. Vamos a dejar que las personas simplemente de alguna manera... Nosotros hemos sido los que le hemos asignado a estas personas no un sexo tomando en cuenta sus genitales, pero la persona todavía no ha podido expresarse y decir quién es. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico? Bueno, tenemos que esperar entonces también nosotros. Por lo tanto, por ejemplo, los términos como una mujer de verdad, no se le nota nada para ser trans o para ser mujer o para ser una niña trans o para ser un niño trans, no se le nota nada. Es decir, tenemos nosotros que revisar cómo nos expresamos también. Bueno, revisar también de que existen términos como hay una diferencia entre lo que es una persona cis y una persona trans. Cuando hablamos de una persona cis, son pues todos nosotros, todas aquellas personas que no somos transexuales. Y también, por lo tanto, existen otro colectivo que son las personas trans, ¿no? Entonces, pues, hay una diferencia entonces entre personas cis y personas trans. Y normalmente nuestra legislación está enfocada para personas cis, de alguna manera, porque ninguno de nosotros cuando nace tiene que ir a ningún registro si se quiere cambiar, si nuestro procedimiento está habilitado para si queremos cambiar el nombre, la ley nos lo pone muy facilito a nosotros, ¿no es verdad? Sin embargo, si queremos cambiar si una persona trans lo quiere hacer, pues tiene que ir a un médico, todo lo que le he comentado anteriormente. Y bueno, en cuanto a las buenas prácticas, bueno, en primer lugar debemos escuchar a los menores trans. Vamos a escuchar lo que tienen la capacidad también para decirlo. Ya ven, con su comportamiento, con sus palabras, tienen la capacidad de decirlo. Reconocer precisamente que nosotros tenemos un privilegio sobre las personas trans, y sobre las personas que no son cisexuales. Bueno, que en este caso que el cambio de nombre y sexo legal es consecuencia del derecho a la identidad de género. Es decir, que la ley de cambio de sexo legal no es una ley de identidad de género, es solamente una ley que establece un procedimiento legal de cambio de nombre. No es una ley de identidad de género. La identidad de género es algo más que ello. Por lo tanto, no debemos asumir tampoco la identidad de género de las personas. Es decir, porque tú la veas que viene con una falda, con un pantalón, ya por eso no sumamos nosotros que estamos ante una mujer o un hombre. Porque de alguna manera también las personas transexuales, una de las cosas que reivindican es que hay personas que se identifican como no binarias. Es decir, hay personas que se identifican como hombres, personas que se identifican como mujer, pero también hay personas que se identifican como no binarias. Es decir, dicen, pues yo no encajo en ninguna de estas dos categorías. Ninguna de estas categorías pues me viene bien a mí. Entonces pues tenemos que respetar que hay personas que también tienen ese derecho a identificarse tal cual son. Por lo tanto, respetar la privacidad de estas personas respetar la privacidad de las personas y preocupar ante todo su seguridad. Y por último, pues nada, estas son mis razones, estas son las buenas prácticas y las razones precisamente son estas. Son 3 nombres, que son los nombres de las personas que les he comentado, ¿no? Ekai, Talía y Ala. Yo pienso que decía Rodotà que actualmente la gramática del derecho es demasiado cerrada precisamente para reconocer lo más humano de los humanos. Y yo pienso que es cierto, pero yo pienso también que mientras que esperamos que las leyes cambien, nosotros como juristas podemos hacer mucho por ello y especial para los menores transexuales. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Liván, por tu exposición. Y ahora cambiamos de tercio, seguimos con los menores, pero ahora nos va a ilustrar Ana Chacón Martínez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia y colegiada en el Ilustrísimo Colegio de Abogados de Murcia. Es además máster en Historia Social Comparada por la misma universidad y es máster internacional sobre Derecho de Familia por la Autónoma de Barcelona. Tiene una tesis doctoral con mención internacional del estudio social y jurídico del proceso de adopción en la Comunidad Autónoma de Murcia y es miembro y participó en el proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Educación sobre entornos sociales de cambio, nuevas solidaridades y rupturas de jerarquía. Además, fue miembro y participó en la Red Iberoamericana para la Docencia e Investigación de Derechos de la Infancia. Así que ya os dejo con ella y muchas gracias, Ana. Buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer tanto a mi compañero y amigo Carlos García Martínez como a la organización de este 20 Congreso Estatal de la Abogacía Joven la invitación que en su día me cursaron para participar en el mismo. Invitación que acogí con la máxima satisfacción porque me permite compartir con todos ustedes mis estudios sobre los derechos de la infancia.
También quiero agradecer a la presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven, doña Amara Monreal, así como al presidente de la Agrupación Colegial de Jóvenes Abogados de La Coruña, a todo el comité organizador y especialmente también a la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado de la Consejería de Política Social, representada esta mañana por doña Cecilia Vázquez. Bien, mi modesta contribución se orienta hacia uno de los problemas más sensibles en la vida de las sociedades contemporáneas y muy especialmente de la española. En un interesante artículo de Joana Oliveira, publicado en la prensa nacional el 20 de noviembre de 2016, titulado La infancia sin derechos, se indicaba que uno de cada 3 menores españoles estaba en riesgo de exclusión social en 2015. Se va diciendo el texto que los expertos en derechos de los menores coinciden en que la pobreza es el gran reto de la infancia en España, la 5ª tasa más alta de la Unión Europea según datos publicados por la Agencia Comunitaria de Estadística Eurostat, en concreto 2,9 millones de menores de 18 años. Igualmente, la ONG Save the Children denuncia que entre 2014 y 2015 el número de niños en situación de pobreza extrema aumentó en 80.000. Así, el Congreso de los Diputados aprueba en marzo de 2016 la creación de una comisión de los derechos de la infancia y adolescencia, en donde se intentaba el aumento progresivo de la inversión en protección social para defender que es necesario y hacen falta más políticas asistenciales para cambiar el panorama que hemos apuntado anteriormente. Resulta significativo el proyecto de crear, bajo la actual presidencia del Gobierno de España, un alto comisionado para el estudio y solución de los problemas de la infancia. Bien, ante la gravedad de esta denuncia, que hemos indicado que 1 de cada 3 menores se encuentra en riesgo de exclusión social en 2015, mi intervención va a girar alrededor de 3 fundamentales ejes. En primer lugar, vamos a hacer referencia sobre la normativa internacional de los derechos de la infancia. En segundo lugar, la legislación española desde la Ley de 1987 sobre medidas de protección de los menores. Y en tercer lugar, me referiré a las nuevas medidas de protección a la infancia que se aprueban en julio de 2015. Bien, juristas y demás expertos hacen hincapié en que la garantía del acceso a un desarrollo educativo integral tiene que ver con el derecho a la convivencia familiar. Aldeas Infantiles denunciaba que cerca de 42.000 niños no pueden vivir con sus familias por diferentes motivos y un número indeterminado está en riesgo de perder el cuidado parental. Bien, la principal dificultad que observamos en este aspecto es que además de la Ley de Protección a la Infancia a nivel estatal que tenemos, cada comunidad autónoma tiene sus propias directrices, cuenta con normas propias en materia de protección de menores, lo que da lugar a un entramado normativo de cierta complejidad que no facilita la asunción de la protección de los niños y adolescentes de una manera equitativa a lo largo del territorio nacional, configurando un entorno, por tanto, de grandes disparidades desde varios puntos de vista. Ahora bien, llamaría la atención de todos ustedes subrayando que los derechos y la protección especial que debe de tener la infancia se ha reflejado desde hace años en textos normativos de ámbito internacional del más alto rango jurídico y que por tanto constituye el marco referencial de las políticas españolas en materia de protección a la infancia. Hagamos un breve recorrido. La primera declaración, por ejemplo, de derechos del niño en 1924, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a adoptarse medidas más específicas a favor de la infancia debido a la gran cantidad de menores huérfanos que deja la guerra, aprobándose, por tanto, la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959. Y, sin embargo, no será hasta la celebración de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 cuando se pueda considerar al menor como un sujeto legal e independiente con pleno estatus jurídico, lo que supone que las familias y los estados habrán de tener especial consideración con el niño, que también es un ciudadano más. En la Carta también de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en el año
2000, dedicando en su artículo 24 a regular los derechos del menor, derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar, a expresar su opinión libremente, en función de su edad. Se constituye, por tanto, el importante principio que ha nombrado mi compañero Oliván, interés superior del menor, como una pieza clave fundamental en todos los actos relativos a los menores, llevados a cabo tanto por las autoridades públicas o instituciones privadas, y que todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con sus padres biológicos y con su madre, salvo si son contrarios a los intereses. También recomendación relativa a los derechos de los niños que viven en instituciones. Y me gustaría hacer una reflexión y llamar su atención sobre este apartado, ya que, como hablaremos posteriormente, uno de los principios fundamentales que se establece en la legislación sobre medidas de protección a la infancia es que la familia es el entorno natural donde el niño debe de crecer en una atmósfera de bienestar y que los padres son los primeros responsables, por tanto, de la educación y desarrollo de estos hijos. Es por ello que la institucionalización debe ser entendida como una excepción y no debe de durar más tiempo del necesario, debe ser objeto de evaluaciones periódicas, debe proporcionarse a los padres toda la ayuda que sea posible para favorecer un retorno armonioso del niño a su hogar familiar. Pasamos a continuación a analizar el segundo punto relativo a la legislación nacional sobre estas medidas. Si hablamos de las políticas públicas y el marco de protección jurídica del menor en España, tenemos que hacer referencia a nuestra normativa. Así, el deber de los poderes públicos de protección del menor y salvaguarda de su bienestar aparece recogido en el artículo 39 de la Constitución, donde se establece que la obligatoriedad de los poderes públicos de asegurar su protección social, económica y jurídica de la familia. Así, con el periodo constitucional se inicia esa etapa legislativa para regular y establecer los derechos de la infancia como conjunto de garantías civiles, sociales y políticas para todos los menores. Bien, con anterioridad a la actual etapa democrática, la protección del menor ya venía regulándose en diferentes normativas, por ejemplo, en un decreto de 1948, una ley de 24 de octubre de 1983 que conlleva una reforma de la institución de la tutela y de la guarda de los menores. La reforma más importante es con la Ley 21/1987 de 11 de noviembre, la cual sustituye el concepto de abandono por el de desamparo, agilizando por tanto los procedimientos de protección del menor, introduce la consideración de la adopción como un elemento de plena integración familiar y da entrada, por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico al acogimiento familiar. Esta ley del 87 supone la introducción de un nuevo modelo de protección a la infancia, caracterizado sobre todo por su desjudicialización y la promoción de la prevención y la intervención desde las administraciones, es decir, desde los servicios sociales, que pasan a tener el control administrativo, siendo por tanto estas entidades públicas las que por primera vez y por ministerio de la ley van a adoptar esa tutela administrativa de cualquier menor que se encuentre en situación de desamparo. Por tanto, serán esos servicios sociales los encargados de valorar la situación del menor con el fin de tomar medidas urgentes, si fuera necesario, para cualquier situación. Pero será la Ley Orgánica 1 de 1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, la que va a introducir importantes modificaciones en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se reconoce, por tanto, la necesidad de dar solidez a un nuevo edificio de derechos de la infancia. Dar solidez a un nuevo edificio de derechos de la infancia. Considera a los menores como sujetos de derechos activos, participativos y creativos con capacidad de modificar su propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás, según indica perfectamente la exposición de motivos. Mientras transcurridos casi esos 20 años desde la publicación de esta ley de 1995, se han producido cambios sociales muy importantes en la situación de los menores que demandan una mejora de estos instrumentos de protección jurídica. Por este motivo se lleva a cabo una profunda reforma del sistema. Con esto pasamos a analizar la última reforma del año 2015 sobre medidas de protección a la infancia, integrada por dos normas, la Ley 26/2015 y la Ley Orgánica 8/2015, que introduce los cambios necesarios en aquellos ámbitos considerados como materia orgánica al incidir en los derechos fundamentales
y libertades públicas reconocidas en la Constitución. Las modificaciones más importantes van a afectar tanto a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, al Código Civil, la Ley de Adopción Internacional, a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a un total de 21 normas que van a quedar afectadas. Las claves más importantes de esta reforma son, en primer lugar, se va a concretar el concepto jurídico indeterminado interés superior del menor, incorporando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como también los criterios de la Observación General número 14 de 29 de mayo de 2013 del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño. La determinación del interés superior del menor en cada caso ha de basarse en las circunstancias concretas, pero también en una serie de criterios reconocidos por el legislador que deben de ser tenidos en cuenta y ponderados en función de una serie de elementos. Así, el artículo 2 de la ley determina criterios a tener en cuenta, entre otros, pues la satisfacción de las necesidades básicas del menor, la consideración de sus deseos, cuáles son sus sentimientos, sus opiniones, o la convivencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Los criterios que se deben de ponderar en función de una serie de elementos, como pues, la edad que tenga el menor, la madurez, la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, o la necesidad de estabilidad de soluciones que se adopten. También se establece que ha de intervenir en la defensa del interés superior del menor la necesidad de respetar los derechos del menor a ser informado, a ser oído, escuchado, y la intervención también de expertos o profesionales cualificados que intervengan en algún procedimiento donde esté incluido ese menor. También se introduce un nuevo capítulo interesante, capítulo 3, en el título 1 de la Ley Orgánica de Protección del Menor, referente a los deberes de los menores. Y por tanto son también titulares de deberes en los ámbitos familiar, escolar y social, en particular respeto a la familia, corresponsabilidad en el cuidado del hogar, etc. Bien, se reforman también las instituciones de protección a la infancia y a la adolescencia, y aquí nos encontramos dentro de ese tercer grande apartado en uno de los puntos claves considero más importantes de la reforma. Se establecen como principios rectores de toda la reforma de las instituciones de protección a la infancia, en primer lugar, las medidas estables frente a las temporales, en segundo, las familiares frente a las residenciales, y en tercer lugar, las medidas consensuadas frente a las impuestas. También se contempla por primera vez la guarda provisional de un menor por la entidad pública dentro de las medidas de atención inmediata, necesidad de cuidado para atender una situación de urgencia sin declaración previa de una declaración de desamparo ni una solicitud de empresa por parte de los progenitores. Esto se refleja jurídicamente mediante la resolución administrativa de guarda provisional que se dicta directamente por la entidad pública y será notificada a los padres o tutores y podrá ser objeto de recurso. Esta medida debe tener límites temporales, pues en otro caso podría generar situaciones de cierta inseguridad jurídica y el Ministerio Fiscal como un superior vigilante de la actuación administrativa. Se debe extender el tiempo necesario para proceder a practicar las diligencias precisas. ¿Para qué? Para identificar al menor, investigar cuáles son sus circunstancias y constatar cuál es la situación real de ese desamparo. Se desarrolla de forma integral la figura de la situación de riesgo del menor y su procedimiento. ¿Qué se considera situación de riesgo? Pues cuando el menor se vea perjudicado en su bienestar y sea precisa la intervención de la administración pública competente para eliminar, reducir o compensar las dificultades y evitar ese desamparo y esa posterior posible exclusión social que tenga el menor. Así lo recoge el artículo 17 de la ley. Por primera vez, importante, se contempla la definición de situación de desamparo, con lo que se introduce una importante clarificación y unificación de criterios para su declaración. Así, por ejemplo, estaríamos hablando cuando un menor se encuentra en situación de desamparo, pues que hay un abandono, hay un riesgo para la vida, para la salud, para su integridad física, para su salud mental, etc. O también, por ejemplo, la inducción a la mendicidad, prostitución, delincuencia. En esta ley se reitera, importante, que la situación de pobreza o discapacidad de los progenitores, los padres biológicos, no podrá ser tomada en cuenta para la valoración de la situación de desamparo de un menor. Es decir, porque unos padres biológicos tengan una situación difícil, económica, no tiene que ser un motivo, una razón
para quitarle la tutela a esos padres, ¿no? que son biológicos, padres de origen de ese menor. Se establece, por tanto, también una duración máxima de 2 años para la guarda voluntaria de los menores, salvo que el interés superior aconseje otra cosa. La entidad pública, por tanto, deberá elaborar un plan individual de protección en el que se incluirá un programa de reintegración familiar. De esta manera, ¿qué se pretende? Pues se pretende evitar que se hagan crónicas situaciones de guarda voluntaria en que los progenitores ceden el cuidado a la administración pública, ¿vale? Ceden el cuidado y, por tanto, privándoles de soluciones familiares y permanentes. Se redefinen también, importante, las modalidades de acogimiento familiar en función de su duración. Se suprime el acogimiento provisional, así como el acogimiento preadoptivo, que en definitiva es actualmente una fase del procedimiento de adopción, y con ello se introduce claridad en los verdaderos supuestos de acogimiento familiar. Así distingue la ley acogimiento familiar de urgencia, pensado para menores de 6 años, que tendrá una duración no superior a 6 meses, en tanto se decide la medida de protección familiar que corresponda, y así evitamos de esta manera la institucionalización del menor en el centro de acogida. También, en segundo lugar, el acogimiento familiar temporal, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación se prevea la reintegración de éste en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protección más estable, como puede ser el acogimiento familiar permanente o incluso la adopción, con una duración máxima de 2 años. El acogimiento familiar permanente también, como tercera modalidad, que se constituye bien al finalizar el plazo de 2 años de acogimiento temporal, por no ser posible la reintegración familiar en su familia de origen, o bien directamente en casos de menores con necesidades especiales, porque hay menores pues, con alguna discapacidad importante o alguna circunstancia que aconseje ese acogimiento familiar permanente. En este caso, ¿qué se está produciendo cuando hablamos de estas 3 modalidades? Pues se está produciendo la desjudicialización del acogimiento familiar, porque la única vía posible para formalizar el acogimiento es la vía administrativa, la cual se formaliza por resolución de la entidad pública. Anteriormente, con la ley del 96, era al contrario, es decir, necesitábamos una sentencia de un juez para que ese acogimiento fuera efectivo, y eso se elimina en esta ley del 2015. También debemos de ser conscientes que el acogimiento también puede ser en familia extensa, ya sean tíos, primos, abuelos del niño, siempre que se atienda, como hemos dicho, al interés del menor. Y este tipo de acogimiento es la primera opción siempre que se va a considerar para que el menor no sea separado de ese núcleo interno, de ese núcleo familiar de origen. Así, ejemplos de sentencias, por ejemplo, tenemos una sentencia del TSJ de Cataluña de 23 de abril de 2012 o una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2014 sobre la preferencia del acogimiento en familias extensas. Bien, la nueva legislación también recoge el carácter subsidiario del acogimiento residencial y la necesidad de que la estancia de esos menores en el centro debe estar marcada por planes de trabajo específicos con las familias de origen. Bien, ¿para qué? Pues para evitar que determinados acogimientos residenciales se perpetúen y no puedan ensayarse otras vías de convivencia familiar. Es decir, desde la administración pública se intenta que el menor permanezca el mínimo tiempo posible, ya que la finalidad de estos establecimientos será la de acoger a un menor mientras no se restablecen las condiciones mínimas en su entorno familiar o se obtiene un beneficio superior para el menor, como puede ser la adopción. El ingreso de un menor en un centro de acogida debe realizarse preferentemente en el medio más próximo a su entorno familiar, procurando que la relación con el exterior no sufra alteraciones, y el hecho de que los menores se encuentren en un centro no significa que no se puedan relacionar con su familia de origen. Cuando la institución intenta que el niño pase el menor tiempo posible en el centro, la causa pues, son los posibles trastornos psicológicos asociados a la estancia en instituciones como pueden ser orfanatos o residencias. Según estudios desde el mundo de la psicología, los niños que han estado mucho tiempo institucionalizados presentan el trastorno del vínculo.
Para evitar estas situaciones, por ejemplo, desde la Administración Pública de la región de Murcia se crea a partir del año 2007 el programa Familias Canguro. Se trata así de evitar que los bebés retirados o dejados por las madres biológicas tuvieran que ir directamente a un centro de acogida. El objeto de este programa es favorecer la integración de los menores en hogares de familia de urgencia. Más aún cuando incluso la nueva ley, que hemos indicado anteriormente, 2015, establece que no se acordará el acogimiento residencial para menores de 3 años, salvo en supuestos de imposibilidad debidamente acreditada de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o esta medida no convenga al interés superior del menor. A modo de ejemplo, en la región de Murcia, 300 niños han podido escapar de estos centros de la región y más de 140 familias se han involucrado en programas de acogimiento de menores. Para algunas familias los vínculos emocionales que se crean entre ellos, es decir, el menor y esa familia acogida, son fuertes, ya que cuando los menores se van, el dolor que sienten esos acogedores es como si fueran sus propios hijos, ¿no? Una vez que los menores vuelven a su familia o pasan a una adopción, los acogedores tienen prohibido tratar de ponerse en contacto con ellos. Sin embargo, la familia adoptiva sí puede dar paso y mantener el contacto siempre con el menor. En definitiva, todo el planteamiento legislativo y social gira en torno a la dialéctica institucionalización versus acogimiento-adopción. Respecto a las modificaciones de la nueva ley de 2015 sobre la institución de la adopción, la más significativa sería, en primer lugar, se destaca en todo el texto normativo la prioridad de la familia de origen. Como ejemplo, el artículo 19 bis de la ley incorpora criterios que en la sentencia 565/2009, 31 de julio de 2009, del Tribunal Supremo, se estableció para decidir si la integración familiar procede en interés superior del menor o no. Por tanto, el Tribunal Supremo va a crear doctrina al reconocer que el interés de los menores está siempre por encima de la reinserción en la familia biológica. Se generaliza en el ordenamiento jurídico también el conocimiento de los orígenes biológicos de las personas adoptadas, artículo 186 del Código Civil, y establece que las personas adoptadas alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales tendrán el derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Según Carlos Lasarte, debemos de resaltar en esta materia tan delicada que van a confluir dos derechos. Por un lado, el derecho del hijo a conocer sus orígenes biológicos y, por otro lado, el derecho a los progenitores a mantener oculta su identidad y a la protección de su intimidad personal y familiar. Llegados a este punto, también podemos recurrir, por ejemplo, a la institución de la mediación para satisfacer ambos derechos. En el artículo 178.4 del Código Civil se incluye como importante novedad la posibilidad de que, a pesar de que se extingan los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen, pueda mantenerse con algún miembro de ella alguna forma de relación o contacto a través de visitas, es lo que se conoce como adopción abierta. Según investigaciones indican que estas adopciones abiertas pueden ser más beneficiosas para los padres biológicos. En este caso, los padres biológicos y adoptantes conocen la identidad de uno y de otro. Los profesionales deben de realizar un seguimiento de esa relación para valorar si hay un buen resultado y las consecuencias son positivas para ese menor. En un interesante artículo de la revista Child Welfare Information Gateway del año 2012, titulado Buscando a parientes biológicos, se trata con total normalidad ofrecer una orientación sobre el proceso de búsqueda y el acceso a información para aquellas personas que desean encontrar a su familia biológica. Ya no solo a sus padres, sino también podemos pensar en hermanos biológicos, parientes, etc. Llegados a este punto, por tanto, se plantea el debate sobre si realmente es beneficioso para los menores el regreso a sus familias de origen o, por el contrario, sería preferible, a pesar de la mejora en las condiciones, crecer en una familia adoptiva que le garantice unos niveles mínimos de bienestar. Por lo tanto, entramos en el problema jurídico y, sobre todo, social del interés del menor. ¿Qué sería más beneficioso para un menor? ¿Establecer una relación de afecto estable en su educación y, por lo tanto, crecer en un ambiente sano? ¿O, por el contrario, que los lazos de consanguinidad con la familia biológica prevalezcan? Bien, pues desde las entidades públicas se intenta recuperar las condiciones óptimas de la madre biológica, familia biológica, sobre todo las madres.
ya que existen casos posteriormente de mujeres que recurren a la justicia para recuperar o alegar que tienen derecho a esa patria potestad de sus hijos. Normalmente estos recursos son desestimados, ¿vale? El estudio que hice en mi tesis doctoral no me encontré en ningún caso en que ese recurso fuera estimado y las madres biológicas finalmente pues, se despreocupan de los menores, no acuden a las reuniones que tienen que acudir, no visitan a sus hijos en los centros, etc. Pero esta afirmación se contradice con un caso excepcional, ¿de acuerdo?, del que se hizo eco la prensa nacional durante el mes de septiembre de 2016, afirmando que una pareja de Valencia había tenido que entregar por orden judicial a su hijo preadoptivo a la madre biológica. Al día siguiente la prensa recogía en titular la declaración de la madre. Decía: yo no les di al niño nacogido, a mí me lo arrebataron. El niño tenía ya 4 años y permanecía con el matrimonio de acogimiento desde los 18 meses de edad. Finalmente tuvo que ser entregado a la madre biológica de 19 años de edad. Así lo dictamina la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 10 de marzo de 2016. La sala decide que la madre biológica no se encuentra en causa de privación de patria potestad, ya que la administración pública decide separar a la madre del recién nacido sin que se pudiera barajar otras opciones que posibilitaran o propiciaran la relación madre-hijo. Según sentencia, debido a la edad de 15 años de la madre de origen y la falta de actitud y de aptitud, no son base objetivo suficiente para denegar o frustrar la relación madre-hijo. La niña de 15 años, sigue diciendo el tribunal, no muestra rechazo hacia su hijo, aunque sí inexperiencia, que es una cosa completamente distinta. ¿Vale? Una cosa es que una madre sea inexperta con la edad de 15 años y otra cosa es que no tenga la capacidad, la actitud de poder cuidar a su hijo biológico. Actualmente existe un prejuicio hacia estas madres respecto a su vida anterior y grandes dudas de que haya rehecho su forma de vida y se encuentre en condiciones, aunque sean modestas, de ofrecer un hogar adecuado a su hijo. En alguna entrevista que se realizó para el estudio de mi tesis doctoral, titulada, como ha dicho Mara, Estudio social y jurídico del proceso de adopción en la Comunidad de Murcia, estudio un periodo de 1987 a 2007. Bien, pues un padre adoptante en esas entrevistas que yo realicé expresa: no quiero que mi hija adoptado mantenga contacto con la madre biológica. Optamos por la modalidad internacional porque teníamos miedo a la madre biológica y los posibles recursos que pudiera poner en los juzgados. O incluso una de las madres adoptantes expresa el miedo que tiene de que su hijo adoptado pueda tener contacto con su madre biológica, que se la pueda encontrar. Y de las entrevistas que se han realizado, pues se observe que hay un cierto temor de esos futuros padres de que esos niños puedan ser retirados. De la lectura de argumentos que emplean los abogados de los padres biológicos, no deja lugar a dudas de una evidente mejora de situación. Dicen sí, pues que están arrepentidos, propósito de mejora, deseo. Bien, pues si fueran ciertos y se comprobase su veracidad, es evidente que nos encontraríamos ante la solución. Sin embargo, los hechos luego de esa familia biológica, de esa madre, pues es una cosa completamente distinta. Pero ¿acaso en la sociedad en la que vivimos pensamos que las madres biológicas no tienen un papel importante en la futura identidad de los menores adoptados? ¿Por qué debemos de cortar toda relación con esa madre biológica? Llegado a este punto nos podemos preguntar cuál es la verdadera esencia de la institución y qué es lo que en este periodo se entendía respecto a lo que es tan fácil de entender en la actualidad. Es decir, si constituimos la adopción como un hecho reversible o por el contrario otorgamos irrevocabilidad a un hecho que se ha ido construyendo en el tiempo mediante afectos y sentimientos. Unos padres adoptivos que se vinculan emocionalmente a un menor o el derecho per se de unos padres biológicos que reclaman aquello que les corresponde por lazos de sangre. En esta disyuntiva se encontró el legislador en el año 58 y resolvió con acierto sentenciando que la adopción fuera irrevocable. Pero que se rompa ese vínculo jurídico no significa que se deba de romper el emocional, ya que el biológico nunca se va a romper, jamás. Por otra parte, es necesario considerar la formación identitaria del menor. Su futuro equilibrio emocional pasa por construir, como ha dicho mi compañero, su identidad. La identidad real con todas sus circunstancias y problemáticas, por difíciles que hayan sido.
Y bien, ¿a qué conclusiones, para terminar, llegamos? Quiero hacer un especial énfasis de una manera precisa y concreta que dentro de la enorme complejidad de un problema social que se debe regular jurídicamente y que las actuaciones de los tribunales cada día van construyendo y creando doctrinas, señalaría los siguientes puntos, brevemente. En primer lugar, lo biológico versus lo cultural, o dicho de otra forma, la familia biológica versus la familia adoptiva. Como uno de los principios básicos siempre debe prevalecer la integración del menor en su familia de origen. Y después, si alguna medida falla, incorporarlo a otra familia extensa o adopción. Se trata, por tanto, de la búsqueda de un difícil y complejo equilibrio jurídico y social. Por un lado, el Código Civil regula que el menor debe prevalecer en su familia de origen como primera medida, pero a la vez la ley establece que el menor debe de crecer en un ambiente adecuado para desarrollarse de una forma equilibrada y concreta, cosa que en la mayoría de las ocasiones pues no sucede porque la familia de origen pues, es de difícil recuperación. En segundo lugar, acogimiento familiar versus institucionalización. Se refleja en toda la normativa y de hecho los periodos de estancia deben ser más cortos. Tercer lugar, refuerzo del derecho a la identidad del menor reflejado en la nueva normativa, derecho a conocer sus orígenes y el establecimiento de esa adopción abierta para tener contacto con su familia de origen. En otros países, por ejemplo, en Gran Bretaña, se encuentra completamente normalizada. Incluso hay adolescentes que tienen contacto con sus padres que se encuentran a lo mejor en prisión y van a visitarlos, a verlos y completamente una situación normalizada. Por tanto, confrontación de derechos de los padres biológicos versus principio de interés del menor y, por tanto, la creación de un concepto y a la vez la construcción de una realidad jurídica y social, el interés superior del menor. Precisamente la Universidad de Murcia, respecto a ese interés del menor, acaba de publicar mi libro, que está en pruebas de imprenta, titulado El interés superior del menor, historia de un reconocimiento jurídico en los derechos humanos para la infancia. Bien, y como última propuesta que hago aquí, los niños no hay que entenderlos como un problema, es decir, sino que sería una cuestión de todo, ¿no? Tanto de las instituciones como de la sociedad civil. Con esta concienciación nos podemos enfrentar y proponer nuevas soluciones a un problema clásico que se renueva cada día con los cambios sociales, culturales y jurídicos que tienen lugar en nuestra sociedad actual. Movilizarnos para que los cambios vayan dirigidos a garantizar que todos los niños y niñas vivan al fin un presente caracterizado por la protección y el bienestar, la participación y el protagonismo, que tengan su lugar en el mundo, un lugar seguro donde poder expresarse libremente tal y como se merecen, y también acompañando a la ponencia de mi compañero Liván para que sea así actualmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. No tenemos mucho tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta... ¿No hay ninguna pregunta? Vale, pues muchísimas gracias a la mesa, Carlos, Ana, Liván, Cecilia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y os dejamos para la siguiente ponencia. Yo hubiera hecho una pregunta, lo que pasa es que no había fastidio.